que efectivamente se han detectado una serie de anomalías en el subsuelo del campo de la iglesia, del casco histórico medieval, que lo que hace es incitar a seguir ya en una segunda fase y a hacer una prospección arqueológica en algunos lugares muy determinados que estos estudios han detectado, ¿no? Por tanto, esto es al final, pues bueno, pues es como cuando vamos al médico y nos hacemos una radiografía y vemos que hay alguna cosa anómala, pues la siguiente situación es seguir haciendo más pruebas y en un último caso, pues si se tiene que intervenir para saber efectivamente qué es lo que hay de una forma mucho más exacta, es decir, verificar en el último momento si hay algún tipo de hallazgo que merezca la pena, pues de alguna forma sacar a la luz a través de excavaciones y sondeos. Los resultados que se han obtenido de todo este trabajo, ese mapa de anomalías, ha señalado que hay 33 puntos de interés arqueológico en toda la zona que se ha estudiado de esos 3.000 metros cuadrados del casco histórico medieval, que se ha centrado sobre todo en el entorno del campo de la iglesia, la parte superior de la calle Santa María, el entorno en el que está la torre Salazar, la estatua de Salazar, etcétera, etcétera, y sobre todo el entorno también de la Basílica de Santa María. De esos 33 puntos de interés arqueológicos se han seleccionado 11 agrupados en dos zonas, 11 puntos de interés que los hemos agrupado en dos zonas, que son en los que se establece un mayor interés de intervención arqueológica. Concretamente, esas dos zonas son, la primera de ellas es proponer una intervención ya arqueológica de un sondeo de un tamaño, lo que se puede decir, reducido, en la esquina superior del jardín de la calle Santa María, frente a la entrada del Colegio del Carmen, que podría coincidir con una de las cámaras de las galerías que se mencionaba ya en un informe anterior que ya se había recogido por la Fundación El Habla y que estaba también tomada a través de unas declaraciones pues, de un portualujo como era José Luis Landaluce, que en los principios de los años 80 ya él estableció y dijo que había entrado en una de esas cámaras y por tanto, bueno, pues en base a toda esa información, ahí sí que se propone un sondeo arqueológico porque los estudios que se han realizado efectivamente dan unas evidencias de que hay unos puntos de interés ahí abajo. Y un segundo lugar en el que también se propone la intervención es realizar pequeños sondeos arqueológicos, pequeñas excavaciones de evaluación en la zona trasera de la Torre de Salazar, que es el lugar donde de alguna forma se está realizando esa actuación como consecuencia de la conmemoración del 700 aniversario que hemos plantado recientemente una encina con unos asientos de piedra alrededor, simulando un poco las antiguas reuniones de los primeros pobladores de la villa para tomar las decisiones, que se complementará con una escultura de la Carta Puebla y que también es donde se establecen una serie de anomalías y que se establece un interés arqueológico importante para poder hacer un sondeo en ese lugar. Concretamente se detectan 10 anomalías y por tanto, bueno, unas más superficiales, otras menos superficiales, pero que tienen sumo interés porque se sitúan en un núcleo angular muy importante de lo que es el casco histórico medieval de Portugalete. Esos son los dos sondeos que vamos a plantear en un futuro arqueológicos de forma directa, con excavación, unos a mayor dimensión y otros en menor dimensión. La idea es que, como el informe lo que establece son dos puntos de intervención arqueológica, que no son dos grandes zonas de intervención, sino que tienen un formato reducido, lo que se intenta ahora es, primero, es un conjunto histórico medieval, con lo cual no se puede hacer ningún tipo de prospección sin autorización de la Diputación Foral de Vizcaya, porque está catalogado el casco histórico. Tenemos que intentar, a través de los informes, establecer que efectivamente hay un interés en seguir haciendo la segunda fase, que es esas dos prospecciones arqueológicas, y una vez que eso se pueda y tengamos la autorización, llevarlos a cabo. Nos gustaría en este año 2021, previo a lo que es el 2022 de la Fundación. Tenemos que buscar el mejor espacio temporal posible para el menor daño al entorno y a todas las actividades que suele haber en el entorno. Si no lo podríamos hacer, hipotéticamente, imaginaros que podría haber fiesta de San Roque, no lo podríamos hacer durante esas fechas y tendremos que buscar las fechas adecuadas, incluso también saber cuál es el coste que tiene esas excavaciones y también, bueno, pues eso a partir también de las ayudas que tiene la Diputación del Gobierno Vasco para actuaciones arqueológicas, en colaboración con el Ayuntamiento, pues presupuestar cuánto es. No son intervenciones caras porque son pequeñas intervenciones, no es una gran intervención arqueológica de todo el casco histórico, sino que son dos prospecciones en dos lugares muy determinados y por tanto, bueno, pues eso es lo que ahora, a partir de ahora, nos tienen que plantear efectivamente cómo sería, cuánto costaría y un poco el espacio temporal de cuánto tiempo. Sin saber todavía lo que podría costar. No sabemos, ¿no? ¿Presupuesto se podría sacar quizá de la partida reservada para el 700 años? Por supuesto, tenemos una partida destinada para trabajos en el casco histórico, tenemos una partida destinada también para los trabajos del Portugalete 700, es decir, que tenemos partidas específicamente destinadas para actividad en el casco histórico y para la actividad de la Fundación del 700. Además, sí es verdad que este tipo de actuaciones no se hacen financiadas generalmente por los ayuntamientos, sino que para eso, como es un tema
patrimonial, cultural, histórico de conjuntos monumentales, quien tiene generalmente la potestad para todas estas cosas son la Diputación y el Gobierno vasco, que son a través de arqueólogos establecidos y exigente en colaboración con entidades, bien fundaciones, universidades, etcétera, etcétera, con los que tiene. O sea, el Ayuntamiento no podría prácticamente ir con su parque móvil y hacer un agujero ahí. Pues no, eso no se puede hacer. Estamos satisfechos de que por fin se haya hecho este primer reconocimiento, a ver qué hay dentro del cuerpo del campo de la iglesia, y que se decida ahora proseguir las investigaciones en busca de algo más concreto. Hombre, yo no, y esto mucho me lo habéis dicho, me lo habéis preguntado, nos hemos defraudado un poco porque pensamos ya que mañana íbamos como a Indiana Jones a buscar ahí en eso, y hay gente que se ha apuntado ya, oye, que yo llevo la linterna. Pues eso, en fin, eso es un poco en bromas, pero la seriedad es lo que impone aquí el trabajo de los arqueólogos. Y estos tienen una metodología, tienen tal, y entonces nos tenemos que centrar en esto. Sí que es verdad que, al margen de que lo que se nos está diciendo, de cuál había sido el motivo principal nuestro de buscar esos pasadizos, con esas tumbas, esas cosas que ya digo, es la de película. Hay gente que ya está pensando cuándo entramos. Pero la verdad es que las cosas que van a sacar, igual nos están hablando, ahora que vamos a hacer el 700 aniversario, de antes del 700, porque aquí había gente antes de fundarse la villa, y quizá había algún poblado en la zona alta donde luego hicieron la iglesia. Igual nos empezamos a descubrir ahora restos arqueológicos que no pensábamos, y tenemos que cambiar un poco, cambiar no, porque no conocemos la historia de Portugalete antes de la fundación. Tenemos muy pocas noticias. Igual ahora empezamos a sacar noticias un poco de ese otro tema arqueológico también, que también es importante. Pues sí, realmente yo pienso que puede ser un aspecto para nosotros, para todos los portugalujos, de carácter esperanzador, en el sentido de que máxime ahora que ya nos vamos acercando al 700 al aniversario de la fundación de la Villa de Portugalete, de su 700 aniversario, y que además yo creo que haya lo que haya ahí abajo, desde luego los arqueólogos han sido muy correctos, muy exactos en todo lo que se han planteado en su informe, han sido muy detallistas. Se han detectado 33 anomalías. Es muy difícil que en 33 anomalías o en 10 puntos de interés no exista algo que sea eso, un punto de interés cuyo resultado luego sea fructífero para la villa de Portugalete, y eso pues nos interesaría desde el punto de vista turístico o incluso desde el punto de vista económico. También sería una manera de llegar igual de alguna forma pues un poquito más de recursos, incluso económicos, a nivel de visitantes o a nivel de turísticos para la villa de Portugalete. Pues sí, desde luego, claro, todos nos imaginábamos ya, en plan, como ha dicho muy bien Rubén, Indiana Jones. Yo sobre todo, pues a mí uno de los aspectos que más me han interesado, y lo he recalcado desde el principio, es la posibilidad de que haya enterramientos. Porque claro, las bodegas son muy interesantes también, aunque sean bodegas, porque ciertamente Portugalete, todas las casas de Portugalete del casco viejo, pues sobre todo en la calle de Santa María, la parte inferior de las viviendas en el siglo XVIII, en el siglo XVII, eran lagares. O eran, bueno, también había algunos otros departamentos dedicados en los bajos a las redes, reparación de redes, etcétera, pero fundamentalmente nosotros hemos sido una localidad jarrillera, es decir, que nos hemos dedicado al vino y al chacolí. Pero bueno, el encontrar unas bodegas, por ejemplo, del siglo XIX, o un resto de bodegas del siglo XIX, aunque solo sea eso, creo que también es importante para Portugalete, para la historia de Portugalete y para el relieve que se le puede dar a la villa de Portugaluja desde el punto de vista turístico, repito.